Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el Real Madrid traiga un reemplazo de jerarquía para ocupar el lugar que ha dejado lamentablemente vacante Dani Carvajal. Recordemos que el lateral derecho sufrió una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista, rotura de ligamentos con meniscos incluidos. Estamos hablando de alrededor de 10 meses afuera de las canchas, por lo que no solo se perderá todo lo que resta de esta temporada, sino que también se perderá el comienzo de la que viene. Esto quiere decir que el Real Madrid está en la búsqueda de un posible reemplazo. Es cierto que ya Carlo Ancelotti en conferencia de prensa manifestó que hoy el apoyo que le tiene a Lucas Vázquez, que será por lo pronto el jugador que ocupe momentáneamente el lugar de Dani Carvajal, es total y absoluto. Sin embargo, cuando se abra nuevamente la ventana de transferencias en el mes de enero, existen muchas posibilidades de que el Real Madrid vaya en búsqueda de un reemplazo de jerarquía. Y durante esta fecha FIFA, la dirigencia del conjunto merengue estuvo analizando las posibilidades de aquellos futbolistas que se desempeñan como laterales derechos y que podrían ser refuerzos del Real Madrid en el siguiente mercado. En este video te vamos a estar contando de 3 jugadores, de los cuales uno de ellos podría ser una flamante incorporación a partir del siguiente periodo de traspasos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del jugador que más se ha mencionado, no solamente por la lesión ahora de Carvajal, sino ya se venía mencionando muchísimo la posibilidad de que Trent Alexander-Arnold se convirtiera en fichaje del Real Madrid desde hace bastante tiempo. Se sabía que Carvajal en algún momento iba a irse del Real Madrid, y si bien es cierto que la manera quizás no era justamente lo que acabó sucediendo con esta durísima lesión que lo mantendrá fuera de las canchas prácticamente por un año, la realidad es que desde la dirigencia merengue ya venían buscando un posible reemplazo. Y Alexander-Arnold, por una cuestión económica, por una cuestión contractual y obviamente también futbolística, era el que más le cerraba a la mayoría. El futbolista que hoy está desempeñándose en el Liverpool de Inglaterra termina su contrato con los Reds el próximo 30 de junio, es decir, en el mes de enero le quedarán tan solo 6 meses de contrato y hay dos alternativas: o que el Real Madrid le haga un ofrecimiento bajo al Liverpool como para que el conjunto inglés finalmente acepte transferirlo y de esa manera le quede un beneficio económico producto de una venta, o que a su vez firme un precontrato, pero en ese caso Alexander-Arnold recién llegaría a la Casa Blanca el 1 de julio del año que viene, cuando se acabe formalmente su contrato con el Liverpool. La primera opción es la que más le gusta a la dirigencia del Real Madrid, porque si bien es cierto que tendrán que gastar algo de dinero, no sería una suma muy elevada. Estamos hablando algo así como de entre 20 y 25 millones de euros, que es un número totalmente lógico que hay que pagar a veces por un jugador de las características y de la jerarquía de Alexander-Arnold. Por lo pronto al Liverpool en su momento le hubiera gustado venderlo por alrededor de 80, pero saben perfectamente que hoy las posibilidades son bajas. No ha llegado a un acuerdo en la renovación de su contrato y es muy probable que si no lo venden ahora en el siguiente mercado de fichajes, se vaya libre con el pase en su poder a otro conjunto del planeta. El Liverpool en general siempre termina tratando bien a los futbolistas surgidos de su cantera, y por eso mismo Alexander-Arnold está teniendo un trato bastante especial. Muchas veces a esta clase de jugadores se los termina de colgar por no renovar sus contratos, pero con Alexander-Arnold no lo están haciendo y están viendo todas las posibilidades como para saber si de cara al futuro podrían llegar a tener ese o beneficio económico, o que en definitiva por lo menos Alexander-Arnold termine jugando y termine dándole deportivamente al Liverpool todo lo que le ha dado durante todos estos últimos años. Recordemos que es campeón de Europa, es un futbolista muy pero muy importante, y que por lo pronto el Real Madrid estaría trayendo un reemplazo a la altura de Carvajal. Es cierto que quizás no sea este el mejor momento de su carrera, pero también hay que tener en cuenta que va a ser difícil si el Real Madrid quiere traer a alguien que hoy por hoy esté a la altura de la última que se vio de Carvajal, que para muchos mejor lateral del mundo, mejor lateral de la Eurocopa y posiblemente top 5, Balón de Oro, y la realidad es que va a ser difícil traer a alguien a esa altura, pero Alexander-Arnold podría ser el que más se le parezca en todos los sentidos.
partidos. Y como dije recién, el tema contractual y económico no es algo que hay que dejar pasar y no es algo que la dirigencia del Real Madrid no aproveche en cada una de estas circunstancias. Han realizado más de una oferta por otra clase de futbolistas que se quedaban libres dentro de 6 meses y les ha terminado saliendo bastante bien como para terminar incorporando a estos jugadores en un bajo precio. Por eso mismo, en el mes de enero hay muchas chances de que Alexander-Arnold se convierta en fichaje del Real Madrid. El siguiente futbolista quizás está pasando por un mejor presente que Alexander-Arnold, pero también hay que tener en cuenta que ya tuvo su oportunidad en el Real Madrid. Achraf Hakimi estaría volviendo a la Casa Blanca en caso de que finalmente se convierta en el lateral derecho elegido como para reemplazar a Dani Carvajal. Recordemos que en su momento, luego de haber hecho todas las categorías menores en el equipo español, se terminó yendo primero cedido por un año al Borussia Dortmund, que fue donde logró encontrar su mejor nivel y donde fue reconocido por el mundo del fútbol. Posteriormente, cuando regresó al Real Madrid, terminó siendo transferido al Inter de Milán. Posteriormente, terminó pasando al club donde hoy está jugando y donde es una de las figuras, que es el Paris Saint-Germain. Hakimi es un hombre que futbolísticamente hablando reúne un poco más de consenso que Alexander-Arnold. Con tan solo 25 años piensan que puede llegar a ser el lateral derecho no solamente de todo lo que queda de esta temporada y del inicio de la que viene, sino que además tendrían un marcador de punta diestro perfecto para reemplazar a Carvajal cuando éste decida irse. Sin embargo, obviamente la cuestión económica está un poco más lejana en relación al lateral inglés mencionado anteriormente. Como Arnold tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025, es mucho más fácil sacarlo en enero. En el caso de Hakimi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio pero el 2026, es decir que el conjunto de Francia no tiene obligaciones de venderlo en el siguiente periodo de fichajes por miedo a que quede libre con el pase en su poder, lo que quiere decir que posiblemente el Real Madrid tendrá que hacer una oferta bastante más interesante. En su momento el Paris Saint-Germain le abonó alrededor de 70 millones de euros al Inter de Milán para hacerse con los servicios de este gran lateral derecho que alcanzó la cima cuando disputó el Mundial de Qatar con la selección de Marruecos y alcanzó esa cuarta colocación, siendo así parte de la mejor selección africana en la historia de los mundiales. Además, en el último torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 terminó quedándose con la medalla de bronce, es decir, hoy por hoy Hakimi está presente, tiene buena actualidad y con 25 años también se puede decir que tiene mucho futuro. Es un jugador interesantísimo y que seguramente no faltará mucho para empezar a verlo nuevamente en la elite mundial. Y hago esta aclaración porque quizás hoy en el Paris Saint-Germain, fin de semana tras fin de semana, no se hable tanto de Hakimi, sabiendo que los futbolistas de la Ligue 1 no tienen quizás esa presión mediática que tienen algunos jugadores de otras ligas como para rendir partido tras partido. El PSG lo más probable es que gane la liga francesa con bastante comodidad. Sí, seguramente se lo discuta cuando tenga que jugar en Champions. El Paris Saint-Germain viene de perder 2-0 con el Arsenal. Y obviamente en esa clase de derrotas los futbolistas sí son cuestionados, sobre todo por la obligación que tiene el conjunto francés para conseguir por primera vez la orejona. Pero volviendo a la posibilidad de que Hakimi sea refuerzo de Real Madrid, las posibilidades se mantendrán intactas mientras desde la dirigencia del equipo merengue sostengan que a lo mejor es la opción más potable en cuanto a lo futbolístico, y sabiendo que ya conoce al equipo español, podría ser muchísimo más sencillo en lo que respecta a su adaptación en relación a Alexander-Arnold. El jugador inglés, si bien por ejemplo es conocido de Bellingham que se ha adaptado rápido, está claro que a los futbolistas de ese país les cuesta muchísimo más adaptarse que a otros, como puede ser el caso de Hakimi, que si bien es cierto es marroquí, ha jugado básicamente todas sus divisiones inferiores en España. Y el último nombre del que vamos a hablar es el de Reece James, otro futbolista inglés. Con un buen presente en el Chelsea, habiendo hecho todas las divisiones juveniles en el conjunto londinense y habiendo básicamente jugado siempre allí, salvo por una sesión en la temporada 2018-2019 en el Wigan Athletic, Reece James es considerado uno de los mejores marcadores de punta diestro de todo el planeta, y es cierto que, si bien en general, si hacemos una lista de los mejores laterales derechos que ha tenido el fútbol mundial en los últimos 5 años, por poner una fecha límite, Alexander-Arnold y Hakimi seguramente estén por encima de Reece James, hay que tener en cuenta un par de cuestiones que tienen que ver
con que el Chelsea y el Real Madrid podrían llegar a realizar trueques por ciertos jugadores de cara a los siguientes mercados de fichajes, teniendo en cuenta que hay algunos futbolistas del conjunto español que le gustan al equipo londinense. Todavía no han trascendido exactamente cuáles son esos jugadores, pero por lo pronto eso podría facilitar la llegada de James al elenco de la capital española. Lo que hay que tener en cuenta es, primero, que tiene contrato con el Chelsea hasta el 30 de junio del 2028, es decir, sacarlo libre o por alguna cuestión sencilla en términos económicos va a ser prácticamente imposible. Si el Real Madrid quiere a Reece James, o logra llegar a un acuerdo en lo que respecta a esta especie de trueque que se ha estado mencionando durante las últimas semanas, o en definitiva pone un dinero importante sobre la mesa, algo así como 50 millones de euros, que es un número que es alto quizás para un lateral derecho, pero por lo pronto la realidad es que parecería también ser una cifra lógica. Si el Real Madrid quiere traer a uno de los mejores laterales derechos del mundo por un monto muy bajo, tendrá que hacer una maniobra como mencioné antes en el caso de Alexander-Arnold. Después, todo jugador que tenga contrato y que sea considerado uno de los mejores en su posición de todo el planeta, y la realidad es que va a ser difícil para el Real Madrid. Pero teniendo en cuenta las necesidades que puede llegar a tener el equipo español a lo largo de la temporada, y la realidad es que en enero podría darse el gusto de gastar ese monto como para incorporar a ese marcador de punta diestro. Aún así, y lo vuelvo a repetir, todo dependerá también de cómo se vaya moviendo Lucas Vázquez en ese lugar de la cancha. Yo creo que un lateral derecho Real Madrid va a tener que traer, pero dependiendo del rendimiento de Vázquez, ahí se verá la exigencia. Reece James es muy joven, tiene 24 años, es decir, si el Real Madrid lo contrata, podría quedárselo por 4 o 5 temporadas y después volver a transferirlo al fútbol de Inglaterra, donde seguramente van a quererlo y donde ya se sabe que los equipos ingleses ponen quizás más dinero de lo que valen los futbolistas. Es decir, tranquilamente el Real Madrid podría pagar 50 millones de la moneda europea para comprarlo en el siguiente mercado y después de 3 años, si es que tiene un nivel óptimo en el equipo español, porque eso también es importante, seguramente tenga que jugar, podrían llegar a recuperar esa inversión sin ningún tipo de problema. Es un jugador con muy buenas condiciones que puede jugar de lateral derecho en una línea de 4 y que también en el Chelsea se ha movido mucho, no en esta temporada, pero sí en las anteriores, como carrilero por el costado diestro en una línea ya sea de 3 o de 5 defensores dependiendo de cómo la mires. Un jugador más que interesante y que por algo aparece en esta lista de posibles fichajes en el lateral derecho para reemplazar a Carvajal. Quizás no sea el nombre más llamativo de todos, pero es un futbolista de mucho futuro y que seguramente pueda traer soluciones de cara a la segunda mitad de la temporada. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que en primera instancia todos los cañones apuntarán a Alexander-Arnold. Si el rendimiento de Lucas Vázquez de acá hasta que se abra el periodo de transferencias no es el óptimo, o por lo menos no es el que el cuerpo técnico y la dirigencia pretenden, veremos ahí si el Real Madrid sube la vara en relación al dinero que podría llegar a gastar en el siguiente mercado. Lo que hay que decir también es que no va a ser el Real Madrid el único que buscará a Alexander-Arnold, teniendo en cuenta la situación contractual que está viviendo el futbolista con el Liverpool. Por eso mismo el equipo español está barajando otras opciones. Hakimi parecería ser un poco más caro que Reece James, pero por lo pronto hay que tener en cuenta que hay jugadores que pueden servirle más al entrenador que otros, así que veremos en definitiva qué es lo que sucede. No hay que tomar una decisión ya en este momento, pero el tiempo se va cortando de a poco. La realidad es que todavía hay un margen para evaluar y analizar la situación, pero me parece que en enero el Real Madrid debería incorporar un lateral derecho.